Les saludamos y como siempre es un gusto tener esta relación con todos ustedes. Eh, el tema pues podría ser que a la altura que vamos a platicar con José Pablo, para toda la gente que nos sigue y se conecta en el horario que sea, en el día que tenga el espacio, el tiempo, pues del partido que está en desarrollo ya en el segundo tiempo con un 0-0 entre Comunicaciones y Aurora en el Sempro, abriendo la fecha número 19, que tiene partidos muy atractivos, como el de los dos últimos finalistas en los dos últimos certámenes. Hablando de Antigua, ya les vamos a dar el nombre de la nueva incorporación que ha colocado el equipo de Antigua, mientras Comunicaciones a la cabeza y finalmente, fíjense ustedes lo que es la cuestión, eh, sacaron de la plantilla de Comunicaciones a José Corena para inscribir al argentino Agustín Bulevich, que tenía prácticamente un año de no tener equipo, y por eso fue que se le pudo inscribir en, digamos, extra time. Y algo similar tiene que ser con el extranjero que presenta la formación antigüeña. Pero el tema será arbitraje. Allí están los 9 árbitros que van a pitar por CONCACAF, o serán cuartos o árbitros de reserva, como el caso de el Tico Calderón, mientras que el Cuscatleco Barton, Jonathan Polanco le dice Bartón. También está Said Martínez, que recordará José Pablo, fue el que casi nos acuchilla allá en San Pedro Sula en el partido de sub-20 contra México. Y pues hay dos damas, Katia García, mexicana, está Tori Penso, estadounidense, está también César Ramos, que va a dirigir su tercer mundial, y no hay ningún guatemalteco. Finalmente, todo lo que he escuchado de Jonathan Polanco, muy bien informado y documentado. Todavía un día antes de que se diera a conocer esa lista, que ustedes pueden desmenuzar ahí observándola, pues aparecía Mario Escobar como árbitro reserva, pero finalmente se quedó al margen y Calderón, se puede decir, va en su lugar, o sea, hablando del colegiado Tico. Está también el señor Nation, el jamaicano, lógicamente está Drew Fisher, porque Canadá es uno de los organizadores y tenía que tener representación. Pero en sí, ¿qué pensás, José Pablo, como siempre al saludarte, qué haya ocurrido, qué factores hayan pesado de tal forma, según Polanco, es que Guatemala no tiene en este momento, porque está vetado Felipe Jesús Ramos Rizo en el entorno arbitral de CONCACAF, que es el asesor aquí en Guatemala, para tener, como antes fue de árbitro reserva, por ejemplo, a Brasil 2014, Walter López, porque ahí estaba en ese sector arbitral de CONCACAF Carlos Batres, que muchos incluso consideran que ha sido como una especie de mentor del propio Walter, que aún, como dice, anda en plena actividad. Así que gusto de saludarte. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto, como siempre, saludarlos, acompañarlos una vez más aquí en Contacto Deportivo. Pues bueno, yo creo que es el reflejo, ¿no? De un nivel pobre, quizás, de el fútbol guatemalteco, que no pasa su mejor momento. Es notorio, es considerable y acorde, me parece, a la realidad. Es triste, de cierta manera, porque se tuvo, digamos, un mal legado o un mal tiempo con Camargo. Se recordará que eh, había muchas decisiones polémicas, un nivel arbitral bajo, muy cuestionado, y etcétera. Y ahora me parece que no es la excepción. Se cambia a Ramos Rizo, que es una persona de bastante nombre, de bastante prestigio, y aún así, pues el nivel sigue siendo quizás no el mejor, ¿no? No considerable. También entendemos que no tiene una varita mágica y que va a cambiar la realidad de la noche a la mañana. Hay que dejarlo trabajar y hay que esperar que empiece a dar fruto. Pero lo cierto es de que todo tiene una etapa y todo tiene un momento. Para nosotros, en nuestra realidad, podemos creer o pensar que Mario Escobar, que Walter López o que Brian, que quizás son los de más nombre y reputación,
pues podrían tener todavía algo, ¿no? De cierta calidad para poder pensar en el plano internacional. Pero eso es nuestra percepción, porque nosotros miramos nuestra liga. Pero la CONCACAF tiene, digamos, un análisis mucho más profundo de poder evaluar cuál es la realidad del fútbol del resto de sus asociados, ¿no? En este caso, el resto de CONCACAF, y ellos consideran quiénes tienen más nivel y quiénes no. Entonces, creo que Guatemala, esto es para reflexionar, para poder evaluar y considerar. Es triste, creo que es otro gran golpe duro para la realidad del fútbol guatemalteco, que pasa por un momento muy desafortunado, ¿no? Desde el no haber podido ir al Mundial de Fútbol Mayor, desde no haber podido ir al Mundial de Sub-17, que estuvimos cerca, desde el hecho de que no tenemos estadio nacional, porque por X o Y motivo político está parado. Por eso y muchas cosas más, Gustavo, creo que estamos como estamos y la realidad es más que clara. Ahora es otro gran golpe y Guatemala ni siquiera en el arbitraje tendrá presencia en el Mundial. Bueno, ¿te recordás quién dirigió la final Copa Oro México-Estados Unidos? Eh, Creo que fue uno de los López, ¿no? No, fue Mario. Mario. Sí. ¿Quién dirigió el reciente, el 28 del mes pasado, Portugal-México? Mario. No, fue Walter. Pero ¿por qué te hago esas preguntas? Porque recientemente la CONCACAF puso en lugar preferencial a estos dos árbitros. Entonces para mí lo sido un contrasentido, y bien lo dice Polanco en su exposición, en una charla larga que tuve con él, de que ahora todo es negocio y política. Mencionaste, por ejemplo, lo del Estadio Nacional, cuestión política, etcétera. Entonces, ¿cómo se da una razonable explicación a que hayan tenido a menos de un año plazo ese tipo de oportunidad? Y lo de Walter, recientísimo, y están dirigiendo también partidos del actual torneo de campeones de CONCACAF en sus cuartos de final, estos árbitros guatemaltecos. Incluso el análisis que hace Jonathan, y yo estoy bastante de acuerdo con él, es que los tres que mencionaste están por encima de varios de los que quedaron en la lista. Sí, puede ser. Hay que analizar, de hecho, un poco más completo, ¿no? En este caso, el desenvolvimiento que se ha dado de manera individual a lo largo de la última temporada. Por X o Y motivo, Gustavo, lo cierto es de que esto es una decisión enteramente de la federación, ¿no? De su presidente y de sus asesores, porque ellos fueron quienes colocaron y trajeron a Ramos Rizo, ¿no? Y son también los responsables de los resultados que se puedan dar, ya sea favorables o negativos, o sí de las repercusiones internacionales, como lo que menciona Jonathan Polanco, de que podría ser consecuencia derivada de las malas relaciones políticas que pueda tener en el ámbito del arbitraje. Ahí sí que queda muy abierto como para poder pensar una u otra cosa. Lo cierto es de que también sí hemos visto ciertos errores en la Liga Nacional puntual. Creo que a nivel internacional no ha habido un gran escándalo o algún error garrafal, como sí pasó en algún momento con Walter López en una de las eliminatorias. Se recordará que le regaló la clasificación, en este caso a Panamá. Pero algo así afortunadamente no se ha repetido. A nivel de la liga sí hemos visto pequeños errores puntuales, ¿no? Y en general, en todo. O sea, me recuerdo un comentario que hizo justamente en el canal en TV Azteca, hablando de comunicaciones, en donde mencionó el término de que en ese partido puntual de comunicaciones no había necesitado de alguna ayuda arbitral y que no se había dado, lo que en algún momento habla de ciertos errores que se han dado en partidos anteriores o en otros. Entonces, yo sí creo, Gustavo, que en el tema del arbitraje, quitando incluso a los tres, es preocupante que el país en general no tenga los suficientes árbitros de calidad. No me quiero ni imaginar cómo son los partidos en segunda división, por ejemplo, o en tercera, en cuanto a errores o aciertos que puedan darse. Bueno, te cuento que para pésame, Agustín Buletich acaba de hacer el gol de Comunicaciones, o sea, está entrando pues por la puerta grande ahí al minuto 76, el argentino, que es la última incorporación, como lo mencionaba en el inicio
de este video. Y el caso de muy jovencito, como en la tendencia que tiene Antigua, se llama Leandro Ortigosa, es argentino-paraguayo, también delantero centro, porque recordemos que ahí tiene ese déficit del equipo antigüeño. Ha formado parte de Santa Lucía, pero no Sumalguapa de plano, ¿no? Sino que Guaireña, también 3 de febrero, River Plate paraguayo, y el que menos conozco, pues Ameliano. Esa es la nueva pieza que incorpora Antigua para, a partir de su juego contra Municipal de esta jornada 19. Así que, pues ahí está lo real, lo contundente, incluso yo lo decía en la charla con Polanco. Ahora ni siquiera está Rafael Tinoco, que dieron como 4 sedes de distintos mundiales, que él era el encargado, era el jefe en esa ciudad de esos mundiales. Ahora él ya no es directivo, etcétera. Hasta nos quedamos absolutamente con las manos vacías, porque entre Rómulo Méndez Molina, que en paz descanse, 2 mundiales, Carlos Batres, 2 mundiales, que pudieron ser 3, pero el intermedio se quedó corto por una lesión de rodilla en un entrenamiento previo a ese mundial, hablando del 2006, y ahora pues uno como árbitro reserva de Walter López y uno de Mario Escobar, pues son las presencias arbitrales de Guatemala en Copas del Mundo. Ahora nada de nada, solo gente que por diversos concursos, por mover su plata porque quieren ir al mundial, porque dicen que cuando va a quedar tan cerca como ahora en México, Estados Unidos y Canadá, estará la presencia chapina en la Copa del Mundo que tenemos. Si hablamos de casi 11, estaríamos hablando a 2 meses nada más de que arranque. Sigue esa amalgama de nada menos que 104 partidos. Gusto saludarte, feliz fin de semana.